este versículo. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias yo te doy en esta hora, Señor, que tú nos fortaleces, Señor. Porque, Señor, es de ti toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Todo lo que nos has dado, Señor. No solo aquí en la tierra, Señor, sino lo que nos has dado ya y lo que nos espera, Señor, en tu reino, Señor, en la vida eterna. Gracias por la fortaleza. Gracias, Señor, por la respuesta de la oración de nuestro hermano Anis y de la iglesia, porque, Señor, a eso veniste a darnos vida, fortaleza, una vida espiritual y una fortaleza, Señor, que no es de la carne, sino es de tu espíritu, de tu vida en nosotros, Señor, para mantenernos, Señor, como tú quieres, Señor, en nuestra alma, Señor. Fuertes, Señor, espiritualmente, Señor, llenos de tu espíritu. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos a cada... Gracias, Señor. Amén. Le damos gracias a Dios. Amén. Y quiero partir de este versículo que dice el Señor, que toda buena dádiva, todo lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra y todo don perfecto desciende de los cielos, ¿verdad? Nada hay que no venga de parte de Dios y todo lo que Él hace desde el principio de la creación, dijo, ¿verdad? Todo era bueno en gran manera y sigue siendo bueno en gran manera, aunque a veces a nosotros nos parezca, ¿verdad? Que no es bueno, pero todo lo que sucede a los que aman a Dios es para bien. Un bien espiritual, un bien, ¿verdad? Que no proviene del hombre, sino de Dios. Ahora yo hago esa pregunta, ¿qué es lo más precioso, qué es lo más importante de valor que Dios nos ha dado? Porque toda creación viene de Dios, la hace Dios, todo, nuestra vida, dice, nos hizo nacer por su voluntad. Pero no solamente nos da la vida, sino también nos ha suplido todo lo que necesitamos aquí en esta vida. Todo viene de Dios, así como el Señor cuando creó al hombre, lo puso en el huerto y todo le provió, nada le faltaba. Toda creación viene y la hace Dios, toda nuestra vida y todo lo que necesitamos en esta vida. ¿Y qué es lo más precioso? ¿Qué es lo que más importante que Dios nos ha dado? Todo lo que Dios, si empezamos a ver lo material, la vida terrenal que Dios nos ha dado aquí, dice que todo nos lo ha dado de gracia, ¿verdad? Todo nos lo ha dado de gracia. Desde la vida, primeramente, nuestro nacimiento, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Dígame, ¿qué cosa no nos ha dado Dios de gracia? Todo lo hemos recibido de Él. Y todo lo que tenemos en esta tierra también, en esta vida temporal, todo lo nos ha sido dado de gracia. Todo lo que necesitamos desde que nacemos, Dios nos dio una familia, un padre, una madre, hermanos, todo lo que se han ido
necesitando las cosas. Dios nos ha dado la comida, los hijos, el trabajo, todos los dones y capacidades, todo lo que sea y respete a lo material, cosas que tenemos, nos han sido dadas de Dios por gracia. Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, hermano, ¿verdad? Todo, cuanto más su iglesia y los hermanos que también Dios nos ha concedido, no solo material, sino espiritual. Bien, y no por méritos, como sabemos, ¿verdad? No es que Dios nos haya dado la vida y las cosas materiales porque tengamos algún mérito personal. Todo ha sido de gracia y porque es parte de la vida que Dios nos dio y que necesitamos. Y todo lo que nos da y tenemos, ¿sabe qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros con todo lo que Dios nos da? Empezando por la vida, la salud, la familia, los hijos, el trabajo, ¿qué más? Todas las cosas que tenemos, ¿qué hacemos con ellas? Las cuidamos. Todo lo que tenemos en este mundo terrenal, material, que Dios nos ha dado, lo cuidamos, lo vigilamos, ¿sí o no? Nos ocupamos de todo ello. Buscamos la forma y la manera de guardarlo, de cuidarlo, de preservarlo. Que no nos lo vayan a robar, que no nos lo vayan, lo que sea, ¿verdad? Pero todo lo que Dios nos ha dado, desde su familia, su esposa, sus hijos, las cosas materiales, el hombre se ocupa de todo ello. Fíjese, tenemos un ejemplo clásico, el de Salomón. Abra su Biblia, Segunda de Crónicas 1, 7, 12. Fíjese cómo Dios, qué grande sabiduría Dios le dio a Salomón. Pero fíjese que no solamente la sabiduría, Segunda de Crónicas. Vamos a leer ese pedacito. 1, 7. Porque sabemos que Salomón fue escogido por el Señor para ser rey, ¿verdad? De Israel. Y que era muy joven y que en un momento dado él llevaba sus sacrificios al templo de acuerdo a lo que la ley exigía. Y Dios dice que en el versículo 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Ahora esto fue lo que pidió. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Y esto es lo que tenemos sobre todo los que predicamos, ¿verdad? Como decían mis hermanos, porque esta es la principal meta de lo que Dios pone a cada uno de nosotros para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? No importa si sea grande o pequeño. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto hubo en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Dice, a mi pueblo, no era el pueblo de Salomón. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y nos sigue hablando. O sea, ¿quién provió a Salomón de esa sabiduría y riqueza? Pero fíjese lo que pidió Salomón. ¿Qué fue lo que pidió? ¿Verdad? Entonces vemos aquí cómo Dios le bendijo a Salomón por su oración y su petición que decía. Todo lo que Dios le dio, esas riquezas, bienes de la tierra,
no fueron solamente por David, sino porque Dios se los quiso dar, ni tampoco la sabiduría, por toda la sabiduría que pudo haber tenido David, no se compara con la que Dios le dio a Salomón. Y fíjese cómo, en este caso, bueno, ya no hablando de Salomón, digo que toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios, todo lo que tenemos, hermano. Y cada quien cuida y guarda, ocupa de lo que es suyo, de lo que Dios le dio. Dígame, ¿quién no se ocupa, quién no guarda sus cosas que Dios le dio? Su carro, su casa, su familia, sus hijos. ¿No nos ocupamos cada quien de las cosas que Dios nos dio en esta vida, en este tiempo? Todo lo material que Dios nos da a todos los hombres, como decía Áneda, Dios ha dado a cada quien también un trabajo, un negocio, lo que sea. Y el hombre tiene que cuidar todas esas cosas, porque Dios se las dio. Y fíjese, son dadas por Dios. Y Dios las cuida también y las protege, hermanos. Mire, pero también tenemos ahora, todo esto viene de Dios. Fíjese, ayer o antier estaba viendo un testimonio en el internet muy impresionante, ahorita vemos, para que veamos cómo Dios cuida todo lo que aún las cosas materiales que Dios nos da, porque son dadas de Él para nosotros. Fíjese, hoy veía un testimonio, iba un señor, no sé dónde fue, pero iba un señor en un carro, en su coche, y de repente se aparecen dos en una motocicleta. Él se baja porque entra a su casa y los de la motocicleta, se baja uno, lo agarra y lo amenazan y le quitan todo, le roban todo lo que traía, todo su dinero y todo, y lo despojan. ¿Y qué cree que hace este hombre? A estos hombres se van en la moto. ¿Qué cree que hace este hombre? Se hinca, se pone a orar, no se oye que ora, nomás se ve que se pone a orar, ¿verdad? Sube las manos al cielo y se ve que está así hincado, orando y pidiendo. ¿Y qué cree que pasa? ¿Qué creen que pasa? ¿No se lo imaginan? Ni yo. ¿Sabe qué pasó? Que estos hombres de repente se ve que regresan otra vez y van a donde está este hombre, pues ya le habían robado todo. ¿Qué cree? Que van, lo abraza, le regresan todas sus cosas. ¿Cómo el Señor obraría con esos hombres? Y se hincan junto con él. Y este hombre lo abrazan, y luego el otro también se baja, y se ve que se ponen a llorar. Fíjese cómo no Dios cuida también de nuestras cosas. Y otro testimonio también impresionante de un hombre que traía un camionzote con cosas no sé de qué, pero era de él, de su trabajo, de su negocio, y se está quemando el camión ese con todo lo que tiene. Y este hombre se baja y empieza a orar y a gritar con todo su corazón. Señor, empieza a clamar, tú nos has de total. Y dice, manda lluvia para que sea. Está ahí un rato orando, manda lluvia para que apague. ¿Y qué cree? Que de repente empieza, y está ahí filmado, empieza a llover, y pum, se apaga el camión, y este hombre, pues imagínate. Y había ahí testigos que estaban viendo aquello. ¿Viste cómo Dios tiene aún cuidado de nuestras cosas materiales? ¿Sí o no? Tiene ángeles que no solamente nos cuidan a nosotros, aún no debemos estar bien agradecidos, hermano. Y nosotros decimos que somos nosotros. Si Jehová no cuidara la casa, si no velar, en vano trabajan, hermano. Todo lo que tienen y todo lo que Dios les ha dado está cuidado y protegido también por ángeles de Dios, porque Dios te lo ha dado. A tal grado Dios nos ama, nos cuida, y todo lo que tenemos. Estamos siempre rodeados de ángeles, hermano, que cuidan no solo nuestra vida, sino las cosas materiales. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Ahora,
Pero así como Dios nos ha dado tantas bendiciones materiales, a unos más que a otras, no importa. También como Dios nos dice que debemos de ver y creer que Dios también, Jesucristo nos dotó, dio a su iglesia, a sus hijos, dones y talentos, ministerios que son de orden espiritual. O sea, aquí entramos a otro nivel, entramos a otra faceta ya como hijos de Dios. Como hijos de Dios, ahora sabemos que Dios no solamente nos ha dado lo material, sino que Dios ahora nos ha dado dones como hijos de Dios, talentos, ministerios que son de orden espiritual y que no son dados a los hombres del mundo. Los hombres del mundo tienen sus dones, tienen sus talentos, tienen todo lo que Dios les ha dado. Pero a la iglesia tenemos que ser conscientes, hermano, de que Dios nos ha dado dones, ministerios, talentos de orden espiritual que no son del mundo, que es una herencia. Dios nos ha dado una herencia a los hijos de Dios de orden espiritual y que es del reino de los cielos. ¿Quién no ha leído, verdad? Cómo Dios nos ha concedido a su iglesia dones y se los da a cada hijo de Dios. No hay un solo hijo de Dios que no haya recibido de Dios un don, un talento, un ministerio, algo. Ya ves, pero Señor, ¿cuál me has dado? En fin, todos, ahorita vemos unos versículos, y como lo es en la tierra, de una manera o de otra, Dios permite que los hombres tengan dones, talentos, aquí en la tierra, dinero, ministerio, que le da. Y cuando los reparte, se los reparte a cada hijo. Cada padre, ¿verdad? De acuerdo a lo que ha hecho en la tierra de bienes, de dinero, de cosas, finalmente lo deja una herencia de sus bienes, de sus cosas que tiene a cada uno de sus hijos. Hay padres malos, ¿verdad? Que no les dejan nada, ¿verdad? ¿O qué? No más a los hombres y a las mujeres, no. En fin, sabemos que cuando hay un padre bueno va a dejar la herencia a todos sus hijos, no va a ser acepción de personas. Pues también Dios Padre y Jesucristo no deja sin dar a sus hijos un don, una herencia que es del reino de los cielos, de orden espiritual. Y la cuestión es que muchos creen que hasta allá no las va a dar. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que nos las da aquí en la tierra. No solamente cuando estemos con Él en el reino de los cielos. Los dones, talentos, ministerios y bendiciones espirituales nos los da aquí ya desde la tierra. Y esto lo vemos en Efesios 4:1. Entonces no podemos ignorar, así como no podemos ignorar que todo lo que tenemos han sido de gracia de Dios y que lo cuidamos y lo guardamos. Pero también Dios nos ha dicho que nos ha dado dones espirituales, talentos, ministerios, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con todo lo espiritual que Dios nos da? Guardamos lo material, lo cuidamos, lo valoramos y no queremos que nadie, ni siquiera lo prestamos, ¿verdad? 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Desde ahí empezamos, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, hermano. Esto es parte, así como buscas guardar la unidad en tu familia, también en la iglesia, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí viene, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, porque todo es por gracia, conforme a la medida del don de Cristo, un don que Dios ha dado a cada uno, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Dígame qué hombre ya dentro del camino del Señor Dios no le ha dado un don, un talento, un ministerio, algo, porque es un hijo. Y a los hijos Dios les da dones espirituales. Ya estamos hablando ahora de dones y talentos espirituales, ¿no? ¿Por qué? Porque los necesitamos, son dones del reino de los cielos. Así como te dio a ti un don, una inteligencia, una capacidad de hacer lo que quieras, ¿verdad? Son para tu provecho, para tu familia. Pero en este caso los dones espirituales, ministerios, no solamente son, ¿verdad? Para ti, son para toda la iglesia. Porque dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Primero a las partes más bajas de la tierra para destruir todo lo malo, ¿verdad? Satanás. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién hizo esto? ¿Quién dio este ministerio? Apóstoles, profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí viene. ¿Para qué dio todos los dones, talentos, ministerios? ¿Para qué los dio? A fin de perfeccionar a los santos. No está hablando para el mundo, para el reino de la tierra, para los sistemas del mundo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué da todos esos dones? ¿Para qué da todos esos talentos? Todos esos ministerios, todos tienen un ministerio que tenemos que ejercer, que tenemos que servir en el cuerpo de Cristo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué nos da esos dones? ¿Para qué nos da tal? Para que los tengas guardados, escondidos, y no los pongas al servicio del cuerpo de la iglesia de Cristo. No puede ser, hermano. No puede ser. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Si nosotros no estamos en un verdadero cuerpo de Jesucristo, vamos a poder sufrir todos los engaños religiosos y falsas doctrinas de Satanás. ¿Para qué? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, hermano, todo el cuerpo, bien concertado. Si tú no eres parte del cuerpo, ¿cómo vas a poder ser edificado? Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada don, cada talento, cada ministerio que Dios dio, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está muy claro, ¿no? Todos hemos recibido un don, un talento, no solamente de orden material para vivir en la tierra, sino espiritual, pero son diferentes. Los dones, talentos espirituales que nos son dados, nos dice su palabra, todos estos dones, ministerios, son de orden espiritual, que son para la edificación de su iglesia, no para la edificación de tu negocio, de tu trabajo. No son para edificar el mundo y sus sistemas, sus gobiernos, no, sino con el fin y el propósito de edificar su iglesia, de edificar el cuerpo de Jesucristo. Se capta, ¿verdad? No son dones, no son talentos como los que Dios le da al hombre. Son talentos y ministerios los que no son de orden material para la tierra y para este tiempo. Doctores, médicos y lo que quiera, ¿verdad? Talentos y todo tipo de que sea. No, que son dados a los hombres como lo vemos del mundo y que son del reino de la tierra. De alguna forma también tenemos estos dones, estos talentos materiales, ¿sí? Pero aparte nos ha dotado de dones y talentos, ministerios espirituales, hermano. Cosa que el mundo no tiene. Pero que no son para el mundo y que no son de las cosas del mundo. Son de orden espiritual.
estos dones espirituales, ministerios, lo podemos comprobar que no son del mundo. ¿Sabe por qué? Porque no son para la edificación, para la vida del reino de la tierra, del mundo y sus sistemas. No son, ¿tú crees que son, para el mundo no son queridos, no son valorados, no son apreciados por el mundo ni el reino de la tierra? Ni para su servicio, ni para el uso de ellos aquí en el reino de la tierra. A ver, ¿sí me explico con esto? ¿Usted cree que van a valorar la alabanza que se da en la iglesia en el mundo? Esos valoran las canciones. ¿Usted cree que va a valorar que usted llegara a un negocio, una fábrica, y le dijera, ¿sabe qué? Yo tengo un don de discernimiento de espíritus y vengo a que me dé chamba? Y dice, ¿qué es? O que tengo un talento, o un don, o un ministerio de predicar. ¿Y eso qué va a decir, verdad? ¿Lo valoran? Para nada. No son dados para la edificación del mundo. Son dados para la edificación del cuerpo, iglesia de Cristo. No menosprecien el cuerpo de Jesucristo, hermano. No menosprecien lo que Dios les ha dado, porque todos tienen un don, un talento, un servicio que tenemos que hacer aquí en la tierra. Y ayer veíamos en un mensaje cómo no podemos dejar, hasta que acabemos nuestro ministerio, hasta que acabemos el testimonio que Dios nos ha dado para darlo al mundo. Ninguno dice, pusimos varios ejemplos, pero cuando Dios levantó a los, ¿cómo se llama? A los 2 testigos, que estuvieron 8 años y medio, dice, pero cuando hayan acabado su testimonio, no se van antes ni después, los querían matar y todo. Entonces el Señor los quitó. Cuando Juan el Bautista acabó su testimonio, el Señor lo quitó. Y cuando todos nosotros, la iglesia, acabe su testimonio, pero cada uno también en particular, nos vamos a ir. ¿Y cuándo se va a acabar el testimonio? Cuando venga Cristo. Cuando Dios cumpla eso, ¿me entiendes? Pero todos tenemos, hermanos, ¿verdad? Tenemos tenemos que dar testimonio de Jesucristo, no de un hombre, no de una iglesia, no de nadie, sino Dios nos mandó que seamos testigos, no del mundo, ni de los hombres, ni de las religiones, de Jesucristo. Y cuando hayamos acabado nuestro testimonio, entonces sí, cuando el Señor acabó también su obra, su testimonio que vino a dar el Señor. Entonces, apurémosle, ¿verdad? Entonces vemos cómo para el mundo estos dones, estos talentos no son apreciados. Pero el problema es que en la iglesia tampoco los apreciamos. Tampoco nos damos cuenta del valor que tiene para el reino de los cielos. Para el mundo no hay valor, hermano, de estos dones, de estos talentos, ¿verdad? Entonces, vemos que sin ellos, sin los dones, talentos, ministerios, no se podría crear, formar, edificar la iglesia de Jesucristo. ¿Entienden, hermano? Sin ellos no se podía crear, formar, edificar la iglesia de Jesucristo. Aunque tuvieran la sabiduría de Salomón, aunque tuvieran todo el dinero y todo el poder y todo don o talento del hombre natural, nada de eso puede edificar la obra de Cristo, la iglesia de Jesucristo, porque para esas son dadas por Dios, y primeramente para la salvación y la vida eterna de los cielos. En todo momento el Señor les decía que Él venía a darnos la vida, ¿qué? Eterna, la vida eterna, la salvación de nuestra alma, la salvación, hermanos, de nuestra alma. ¿Qué es lo que más valoras tú ahorita? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Qué valoran más? Dice que nos ocupemos con temor y temblor, ¿de qué? De nuestra salvación. Hermano, más importante que todo, que tu trabajo, que tu negocio, que las cosas, aún que todo, es la salvación de tu alma.
Y si no valoras esto más, que todo lo que Dios te haya dado en la tierra, no quiere que lo abandones, no, sino que lo valores. Que tengas como primer objetivo el vivir para la salvación de tu alma, para la edificación del cuerpo de Cristo. En fin, ¿no? Entonces vemos cómo todos estos dones, talentos, ministerios que Dios nos da no son temporales, hermanos. Van a permanecer para siempre en el reino de los cielos, en la vida eterna. ¿Para qué nos da una vida eterna? ¿Cómo será ya? No sabemos, pero tendremos allá también dones, talentos de orden espiritual para servir. Como no son todos los dones, privilegios, ministerios que Dios les da a los hombres en este mundo material. Todo lo que Dios da aquí en la tierra, por hermoso, por lo que sea, por que tenga valor, no importa. Tarde que temprano se va a acabar, se va a destruir, ¿verdad? Aunque sean tan grandes y apreciados, cuidados por el hombre, porque el hombre es lo que más cuida, todos los bienes materiales, ¿eh? Aquí en la tierra, allá en el reino de los cielos, en la vida eterna, ya no van a existir. Ya no van a existir, ¿entiende? Entiende, si tú cuidas tanto tu vida material, terrenal, tu talento, tu don, tu dinero, tu trabajo y todo lo demás, tu casa, tu carro. Algunos, aunque tengan carcachas, como bueno, no tan carcacha, y la cuidan más que su vida espiritual. Y esa carcacha se va a quedar ahí. ¿De qué le sirve, verdad? Cuidar todo lo material y descuidar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Tenemos valores, hermano, valores. Vea, ¿qué es lo más importante? No es tanto lo material. Dios de todos modos te lo cuida y te lo da y te protege. Pero lo más importante y lo más valioso es la salvación de tu alma. ¿No lo capta? ¿No lo entiende? Y el hombre pierde, no la pierde, pero de alguna forma valora más. Si ya somos hijos de Dios, Dios va a tener que poner en tu mente que lo más valioso, que lo más precioso, que lo que más debemos de cuidar ya es la salvación de vuestra alma. Dios lo ha mostrado desde el principio de la creación del hombre, ¿sí o no? Con los dones, ministerios, reinos del mundo. Dígame, todos esos reinos que han existido, ¿cuál de ellos, con sus reyes, aún Salomón, con su imperio, con las grandes ciudades como Babilonia, con todos esos palacios, con todas esas cosas, riquezas que tuvieron, gobiernos, ¿cuáles de ellos han permanecido aún? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Nada de eso, nada de lo que tú tienes ahorita y valoras y cuidas tanto, ¿verdad? Y eres capaz de todo tu trabajo. ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo dejar los frijoles? Que se quemen. Todo lo que sea de este mundo, ¿verdad? No puede ocupar el primer lugar en tu corazón. Debe ser el reino de los cielos. Muchos ya. Pero cuando nosotros tenemos el corazón en el Señor, es lo valioso, ¿verdad? Bueno, todas esas ciudades no han permanecido, aunque en un tiempo fueron gloriosos. Dime, ¿qué no glorioso fue Salomón? Que de todos lados del mundo iban a verlo, ¿verdad? A oírlo y todo. Y fíjese con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue realmente lo más valioso que Dios nos ha dado, que cómo lo menospreciaron, porque no cabe el mundo en el reino de los cielos. El mundo valora lo suyo, el mundo valora lo que es del mundo, pero no puede ver ni valorar lo que es del reino de los cielos espiritual. ¿Qué pasa con todos esos imperios? ¿Qué hay de ellos? Son ruinas. No hay nada. ¿Dónde está la Babilonia antigua? ¿Dónde está ese reino tan importante que fue? ¿Dónde están sus reyes, sus gobiernos? ¿Dónde está? ¿Dónde en un momento dado está el reino de Salomón, su riqueza? La riqueza que tuvo Salomón, ¿dónde está? Su templo, aún el templo, fíjese, que era lo más
cuidado, guardado en un momento dado, ¿verdad? Por el pueblo de Israel. ¿Dónde quedó el templo? Por causa del pecado del pueblo de Israel. ¿Dónde quedó Babilonia? ¿Dónde quedaron esos imperios? Persia, Roma y aún Israel. ¿Cómo fue destruido por Dios y el templo en el año 70? ¿Qué valoraban más ellos, verdad? Lo material, y lo siguen haciendo. ¿Qué esperaban? Un Mesías como Salomón. ¿Qué estás esperando de Dios? Solamente bendiciones materiales, terrenales. Israel solamente está esperando un Mesías así, como no pudieron ver un Mesías espiritual que les daba la vida eterna, que les daba bendición espiritual. Y hasta la fecha, ¿verdad? Sin embargo, como Dios, destruyó a Israel, destruyó todo el imperio, todo el gobierno y aún el templo. Pero ¿qué pasa? Volvió a levantar a Israel como nación. ¿De dónde? De las ruinas. Rápidamente. ¿Cómo lo volvió a levantar? ¿Por qué no ha levantado a Babilonia? ¿Por qué no levantó a Grecia? ¿Por qué no ha levantado esos imperios? Pero levantó lo que es suyo. Dios viene a restaurar y a levantar lo que es suyo, no lo tuyo. Lo que es tuyo ahí se va a quedar. Lo que tú crees que es tuyo y lo valoras y lo buscas y lo cuidas. Pero lo que es de Dios, Dios lo va a cuidar. Dios lo va a restaurar. Aún como estaba Israel, ruinas, y cómo está ahora. Cosa que las demás naciones, imperios, ya no existen. Y sin embargo, después de que Dios, ahora sí que vea segunda de Pedro 3, a pesar de que el Señor castigó a Israel de la forma tan terrible, ¿verdad? Como lo hizo, hoy vemos como Dios, ¿quién? Porque la promesa para Israel es que Dios constituyó a Israel como su nación, su pueblo. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:10? Ya, dice, pero del día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Creen esto, hermano? Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo, hermano. Pero, ¿qué va, Señor? No vais a quemar mi carro nuevo. No vais a quemar mi casa de 10 pisos. No, todo va a ser destruido. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todas estas cosas han de ser deshechas, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán, fíjese, los mismos cielos, hermano, los mismos cielos que Dios hizo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos cuidando? ¿Qué queremos más, verdad? ¿Sigues cuidando tus cosas terrenales? Está bien. Pero si no cuidas tu propia salvación, Dios tiene que cuidar, Dios tiene que cuidar, Dios tiene que preservar lo que es suyo. Así como nosotros cuidamos y preservamos lo que es nuestro, ¿sí o no? Tus hijos, tu familia, va de más a menos, ¿verdad? Pero lo principal, tus hijos, la esposa, todo, ¿verdad? Dios tiene que cuidar lo que es suyo. ¿Y qué es suyo? Primeramente, Israel. Primero nació la nación de Israel, ¿verdad? La creó. Y la iglesia. No es Israel de Dios. No es la iglesia, estoy hablando de la iglesia verdadera, de Jesucristo. Y tiene que destruir lo que es del diablo, lo que es del mundo. Todo sistema, todo gobierno, todo imperio, todo lo que es del mundo va a ser destruido. Aunque el hombre no quiera, va a ser destruido. Y Dios tiene que preservar lo suyo. Ya está escrito, hermano. Ya está escrito que Dios va a preservar lo suyo. Dios no, así como tú cuidas y preservas lo tuyo,
y crees que es lo más importante. Pues lo más importante para Dios también es su iglesia, su pueblo, sus hijos. ¿Dónde estamos edificando? Medite cada uno de ustedes, ¿dónde está edificando el hombre y ahora su iglesia? ¿El reino de los cielos o el reino del mundo y sus sistemas? En vez de edificar en el reino de los cielos, porque nuestra herencia va a permanecer, nuestros dones y todo lo que va, ¿en dónde van a permanecer? En el cielo. Todo lo que Dios nos da aquí, démosle gracias. Gracias, Señor, que nos das trabajo, nos das casa, nos diste un hogar, una familia, unos hijos y una iglesia y todo lo demás. Gracias, gracias. Pero sabemos que tenemos una herencia en el cielo, que tenemos un lugar especial donde ahí nadie nos lo va a quitar. Aquí puede pasar que se acabe la iglesia. ¿Por qué? Porque también Dios, ¿verdad? Dice, aún que hizo el Señor con Israel, cuando Israel hizo lo indebido, cuando no le agradó, ¿verdad? Y lo quitó de en medio. Pero ¿sabe qué? Quitó esa generación. En todas las generaciones malas, Dios las quitaba, pero volvió a levantar generaciones. O sea, no es como las otras naciones. Aun cuando no le agradó, también a su iglesia, Dios le puede destruir esa generación, pero vuelve a levantar lo que es suyo, como ha sido con Israel y aún con la iglesia. ¿Qué hay de aquellas iglesias del pasado? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron aquellas iglesias del Apocalipsis? Porque ya no existen. Porque el Señor puede levantar otra iglesia, pero siempre van a permanecer. Así como Israel, me captan, esas generaciones tienen que ser juzgadas. Pero levanta otra generación y siempre será una generación nueva donde Dios considere, lo levante, lo restaure de la ruina. ¿Me entiende? Entonces, mire lo que dice Jeremías 18. Ya voy a terminar. Es el último versículo. Porque nosotros decimos, bueno, el alfarero, Jeremías 18, del 1 al 10, Jeremías. La señal del alfarero y el barro. Por eso Dios cuando pone ese ejemplo, si se capta, mire, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Fíjese qué ejemplo tan claro pone el Señor, siempre da, ¿verdad? Cosas visibles. Y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, estaba dándole ahí. Y la vasija de barro que él había hecho se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿No hizo esto con Israel? ¿Y no ha levantado nuevas generaciones que son del Señor? ¿Qué pasó en el diluvio, hermano? ¿Qué pasó? ¿No los destruyó? Y volvió a levantar generaciones nuevas de hombres. Entonces, imagínense, bueno, creo que con esto se entiende. Ahora, ¿qué cree
que sea lo más importante, que tenga más valor para Dios de toda su creación. Cielos, tierra, todo. ¿Cuál? ¿Qué será lo más importante para Dios? Sus hijos, ¿sí o no? ¿Y quiénes son sus hijos? Ustedes, nosotros. Somos sus hijos de Dios. No porque nosotros lo hayamos escogido, sino porque ¿qué no valoramos, hermano? ¿Qué no tomamos en cuenta? ¿Que somos hijos de Dios? Claro, los hijos de Dios. ¿Cree que tenga más valor para el Señor el oro, la plata, las piedras? O sea, todo lo que el hombre valora en la tierra, el mundo y las riquezas, los reinos del mundo, ni siquiera las naciones. Dice que todas las naciones le son como ¿qué? Gota, como una gota de agua. ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué entienden entonces, hermano? Somos hijos de Dios y de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, ¿qué nos dio? A Jesucristo. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es lo más valioso? Cristo. Cristo. Es lo más valioso que podemos tener. Entiendan. No eres tú el valor, ¿verdad? Entonces, fíjese, el Señor no tiene con valor el oro, la plata, la riqueza, los reinos del mundo. No. Somos nosotros. ¿Y sabes qué? Aún más valioso que todo, como dice, ¿qué fue lo más valioso que el Padre nos ha dado? ¿Qué fue lo más valioso? A Jesús. A Jesús. A Jesús. Él nos ha dado lo más valioso. ¿Qué creen que es lo más valioso en el cielo? ¿Los ángeles? ¿Las riquezas espirituales? Lo más valioso para el Padre, ¿saben qué es? Jesús, su Hijo amado. Y no lo dio. No lo dio. Para nosotros lo más valioso, ¿entienden? No endurezcas tu corazón, hermano. Muchos están endurecidos sus corazones, hermano. ¿Cómo es posible que no valoren lo que Dios valoró más que todo? A Jesús, a Jesucristo, quien nos lo dio para la salvación. El Padre nos ha dado a Jesucristo. El Padre nos dio a su Hijo. ¿Tú darías tu hijo? Si no eres capaz de dar lo material, si no eres capaz de dar una ofrenda, no eres capaz de dar tus cosas materiales. Sin embargo, el Señor dio lo más valioso que tenía, por amor a ti. ¿Cómo es posible, verdad, que no ames a Cristo como Él te ama? Yo les pido en el nombre del Señor, hermano, en esta hora, que valoremos lo más valioso que el Padre tiene en el cielo. No somos nosotros, es Jesucristo, pero nos lo dio por amor a nosotros. Lo más valioso para el Padre es Jesucristo. Y nos lo dio. Y nos lo dio. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Yo no lo puedo entender, pero sé que lo más valioso es Cristo. En el cielo, en la tierra y en todo lo demás. Pero el hombre valoriza más su propia vida material antes que la vida de Cristo en ti. Vamos a orar. Yo les pido ahí en el nombre del Señor que ahí valoren ustedes, ahí donde están, y pídanle al Señor, Señor Padre mío. Yo sé, Señor Jesús, que todavía valoramos más los bienes, las riquezas materiales, Señor, que a ti, Jesucristo. Ese gran amor con el cual tú nos has amado, Señor. Y si fue por amor, Jesús, solamente, que nos diste a Jesucristo, no por ningún mérito, Señor, no por ninguna obra que nosotros hayamos hecho hacia ti. Perdónanos, Señor. Enséñanos a valorar lo mejor, lo espiritual, a valorarte a ti, Señor. Valorarte, amarte, Señor, y querer a ti antes que todas las cosas, Señor. Que aún así como Salomón pidió riqueza, no pidió riqueza, pidió sabiduría. Pero aún nosotros, Señor, no pedimos ni siquiera sabiduría, ni nada de ello, Señor. Pedimos que tu presencia,
Pedimos que nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sobreabunde sobre nosotros, Señor. Pedimos que esta gracia tuya, Señor, esta gracia a través de Jesucristo, nuestro Señor, que viva Cristo en nosotros, Señor, y que este viejo hombre, esta vieja naturaleza que ama el mundo y las cosas del mundo, Señor, sea deshecha. Y que viva Cristo en mi corazón, que viva Jesucristo en tu iglesia, Señor, antes que todas las cosas materiales, antes que todo lo que el mundo quiere, Señor, porque solo quiere lo material y no aprecia tu vida espiritual, Señor, tu sacrificio en la cruz, Señor. Padre, perdónanos. Haz que esta iglesia, Señor, valoremos más, Padre mío, tu vida, Señor, a ti, Jesucristo, antes que todo lo terrenal, antes que todo lo material. Perdónanos, Señor, límpianos, Señor, porque sabemos que solamente tú vives y reinas, Señor, y queremos más de ti, queremos más de tu presencia, queremos más de tu Espíritu, Padre, para que te podamos servir, obedecer, y para que esta iglesia pueda ejercer cada uno, Señor, su don, su ministerio, su talento, Padre mío. Que no los guarden, Señor. Que no los menosprecien, Señor. Porque, Padre nuestro, esto es un don que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias, gracias, Jesús. Gracias porque nunca podremos, Señor, aún, Padre mío, pagar nada, Señor, con nosotros, con nuestras propias vidas, ni siquiera, Señor, con nada. Te damos gracias, gracias por esta iglesia y por cada hermano, por favor, Señor, que puedan valorarte a ti, que lo más precioso eres tú, Señor, y que nada se puede comparar, Señor, con tu vida, con tu presencia en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Anis. Gracias por tu oración, Anis.